El conflicto, a decir del profesor Remo Entelman, es una especie de relación social en la que hay objetivos de distintos miembros de esa relación que son incompatibles entre sí. ¿Qué es esto o qué significa esto? La intención es definir y analizar el conflicto desde una posición que nos permita utilizar esa definición para cualquier tipo de conflictos. Para conflictos internacionales entre estados, para conflictos de una pareja o de un matrimonio, para conflictos entre socios de una empresa, para conflictos que se planteen entre un empleado y un patrón, entre amigos, en el entorno o en el interno de una familia. Cualquier tipo de conflicto puede ser abarcado por este concepto. Esta es la intención que desarrolla el profesor Entelman cuando desarrolla lo que se conoce como la teoría del conflicto. Y habla de distintos elementos, habla de una relación social, porque siempre un conflicto se va a dar entre partes. Siempre hay una relación social existente para que genere un conflicto. ¿Por qué? Porque la relación social está caracterizada por conductas, aquellas conductas recíprocas que nosotros hacemos y que parte de esta relación lleva a que nuestra contraparte responda a esa conducta. Yo saludo y la otra parte me contesta. Esas son conductas recíprocas. Ahí se genera una relación social. Es imposible pensar en el conflicto, por lo menos como el análisis que a nosotros nos interesa en la materia, pensar el conflicto a partir del conflicto que tiene uno con uno mismo. Siempre el conflicto se tiene que dar por conductas recíprocas con otros, para ver cómo lo resolvemos. Estas relaciones sociales tienen conductas que pueden cooperar y conductas que son incompatibles, que persiguen intereses y objetivos incompatibles. Esas conductas conocidas como conflictivas son las que nos van a determinar el objeto del conflicto, van a determinar cuál es la dinámica, cuál es la interacción, cuál es la intensidad que tiene el conflicto. Todo esto es lo que necesitamos analizar para comprender de qué tipo de conflicto estamos hablando y cuál es la herramienta fundamental o más idónea para resolverlo. En toda relación social las partes tienen objetivos, algunos que son comunes y por eso celebran un contrato para llevar adelante una sociedad, por ejemplo, pero también surgen en esta relación social entre partes objetivos que son contrapuestos, que son incompatibles. Esos son los conflictos que nosotros nos interesa trabajar para ver cómo los resolvemos sin que esto signifique deteriorar más la relación social de las partes. Por eso, entender el conflicto para ver después con qué herramienta lo vamos a resolver es el objetivo que nos planteamos. Estos objetivos incompatibles surgen de que las partes en esa relación social tengan intereses o necesidades contrapuestas. Socios en una empresa que uno pretende repartir las ganancias y otro considera que es más conveniente invertir esas ganancias en la misma empresa para generar mayor producción. En esta cuestión tan simple que pueda plantearse es un conflicto. Pero la misma situación la podemos analizar en aquellos docentes que reclaman un aumento salarial y aquel Estado que no está en condiciones, por la cuestión económica, por lo que fuere, de otorgar el aumento que el docente está planteando. Hay un interés contrapuesto. También hay intereses comunes sobre los cuales nos vamos a tener que apoyar. El interés común es que tanto ese Estado como el docente va a pretender formar a los alumnos, va a pretender seguir dando clases en las aulas, en las universidades. Pero indudablemente en este punto, esto es el salario, hay un interés contrapuesto. Hay un objetivo incompatible. Eso es lo que va a caracterizar al conflicto. Estos objetivos que pueden ser concretos, porque son tangibles, porque los podemos medir en forma económica o porque los podemos dividir. Aquellos que son simbólicos, donde ya el valor de lo concreto no es el valor económico, sino que tiene un valor atrás de eso, un valor sentimental, un valor afectivo, que hace que ese objeto ya sea más complicado, ese conflicto tenga un objeto más complicado. Y una tercera clasificación, que son la de trascendentales, estos objetivos trascendentales que hacen que ese conflicto sea de muy difícil resolución. Podríamos pensar hoy un conflicto de un objetivo trascendental, donde lo que está en juego son cuestiones de principios, de ideología, de fe.
el conflicto que podría plantarse entre el Estado de Israel y Palestina, por ejemplo. Podría ser un conflicto con un objetivo trascendental muy difícil de resolver. Entonces, nos es fundamental poder analizar, poder desarmar el conflicto en todos estos elementos, los actores, las partes, los terceros, qué tipo de objeto, qué conductas, para que una vez analizado desde esta perspectiva podamos determinar nosotros como futuros profesionales o en la vida cotidiana con nuestro entorno, cuál es de todas las herramientas que nos provee el sistema la más idónea para resolverlo, tratando siempre de preservar la relación social.